Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Cuando escuché por primera vez que Ucrania estaba convocando a una conferencia internacional para hablar de la paz en su país, me llené de optimismo y pensé, caramba, por fin hablaremos de paz en vez de estar constantemente con este lenguaje belicista. Sin embargo, no tardé en decepcionarme porque me di cuenta muy pronto de las condiciones que estaba planteando Zelensky, su plan de paz, que lo podemos poner entre comillas, que incluía unos aspectos que inmediatamente invitaban a la conclusión de que no se trataba de un plan de paz, sino de un plan para continuar la guerra, solo que probablemente en mejores condiciones desde el punto de vista político, consiguiendo algún tipo de aislamiento de la parte contraria. Esas condiciones eran, primero, que Rusia se retire de todos los territorios ucranianos ocupados, incluyendo Crimea, lo cual es realmente algo ilusorio, que pague por reparaciones y que además de eso acepte sentarse en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional. Eso se lo impusieron a los líderes de Serbia porque perdieron la guerra, fueron militarmente derrotados. Pero en el caso de Rusia, la situación es diferente, porque quien tiene ahora mismo apuros en el campo de batalla no es Rusia, sino precisamente Ucrania. Entonces, lo que se planteó sencillamente no me pareció realista, pero además de eso, ¿cómo usted se plantea hablar de paz, ponerle fin a un conflicto sin invitar a una de las partes en lisa? Porque lo contrario sería una imposición. Mira, usted o acepta estas condiciones que yo estoy exigiendo o aténgase a las consecuencias. Pero Ucrania no está en condiciones de plantearle a Rusia un ultimátum de ese tipo. Bueno, Rusia mandó un mensaje muy claro a esa cumbre cuando hizo una oferta, una propuesta de paz. Retírate de esos territorios que yo he declarado como parte de la Federación Rusa y entonces nos sentamos a discutir, a hablar de paz. El mensaje es claro, luce algo realmente grosero. Retírate de parte de tu propio territorio para que podamos hablar de paz. Pero normalmente cuando usted está en una posición ventajosa, puede hacer ese tipo de planteamiento como una forma de marcar, poner una valla que habría que entonces superar en unas discusiones entre las partes. Así fue como yo lo entendí. Claramente, sin mí no hay posibilidad de arreglo ninguno. No acepto ultimátum. Y entonces, bueno, pues yo creo que no fue una conferencia de paz, más bien fue una conferencia para estar en mejores condiciones de hacer la guerra. Eso incluso lo confiesa. Yo un poco me reí porque de una forma ingenua lo reconoce el editorialista del diario El País. El editorial de ayer tenía por título Éxitos diplomáticos de Zelensky. Está alabando la cumbre de Suiza y sus resultados. Entiende el editorialista que
Zelensky se ha anotado algunos puntos a su favor. Y él dice, para citar un solo párrafo, a falta de victorias en los campos de batalla, el presidente Volodymyr Zelensky está culminando con éxito una amplia gira diplomática dirigida a aislar a Rusia y asegurar el apoyo internacional y el suministro de armas a Ucrania, incluso en caso de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales, para sentar las bases de la negociación de una paz justa y duradera. Es decir, te está diciendo realmente que de lo que se trata no es de usted buscar fórmulas de avenencia, formas de usted pactar el fin del conflicto por la vía diplomática, sino que de lo que se trata es de un evento para conseguir apoyos, asegurar el suministro de armas y, dice el editorial, prever incluso la posibilidad de un cambio de gobierno en Estados Unidos y que eso no afecte a la parte ucraniana. Eso no es una conferencia de paz. Eso no es una conferencia de paz, al contrario, era una conferencia de guerra. ¿Cómo garantizar que Ucrania pueda, desde el punto de vista militar, seguir teniendo cierta viabilidad? Así es como me parece a mí que hay que interpretar la cosa. El evento se vendió como si se tratara de un esfuerzo para lograr la paz en Ucrania. Y muchos líderes internacionales trataron de no aparecer contrarios a un proceso de búsqueda de fórmulas de avenencia, contrarios a la paz. Pero yo creo que la forma en que esto se manejó en sí misma es una especie de fraude. Es una especie de fraude porque se vendió una cosa cuando el propósito realmente era otro. No se puede ser sincero, no puede ser sincero un esfuerzo por la paz que no involucre a las partes directamente involucradas en el conflicto. Y menos cuando el que convoca está siendo derrotado en el terreno de batalla. Lo que hoy abogan por la paz, esto es curioso, muy pero muy curioso. Cuando hubo una oportunidad real de lograr un acuerdo, se opusieron a eso. Un acuerdo que en aquel momento era beneficioso para Ucrania. Estoy hablando del acuerdo que se llegó en Estambul, en Turquía, apenas menos de 2 meses después de iniciada la guerra, cuando todavía no habían los daños que observamos hoy. La guerra acababa de comenzar y las partes se juntaron en Turquía. Vamos a discutir y hubo un acuerdo. ¿Qué fue lo que se acordó en Turquía? Bueno, en primer lugar, la neutralidad de Ucrania. Ucrania expresó su disposición a aceptar la neutralidad y comprometerse a no unirse a la OTAN ni a otras alianzas militares internacionales. Un primer punto, que fue algo que reclamó Rusia antes de comenzar la guerra. Ese fue el detonante de la crisis, lo que ocasionó el problema, la intención de Occidente de incluir a Ucrania dentro de la OTAN. Además de esto, se le daban a Ucrania garantías de seguridad. A cambio de esa neutralidad, Ucrania solicitó un tratado internacional en el que al menos 11 países ofrecieran garantías de seguridad en caso de agresión o ataque militar ruso. Es decir, muy bien, tú te desmilitarizas, tú renuncias a ser parte de la OTAN y yo te aseguro un mecanismo de defensa para cualquier situación que se produzca ahí
cualquier violación que yo pueda cometer a eso que pacté. Entonces ahí hay un mecanismo para garantizar la seguridad de Ucrania con la participación de 11 países. El otro punto era la desmilitarización. Se propuso que Ucrania no tendría armas nucleares ni permitiría bases militares extranjeras en su territorio. Cuando se incorpora un país a la Alianza Atlántica, entonces la OTAN construye en ese país miembro sus bases militares, equipan el ejército de ese país miembro conforme a los estándares de la OTAN, les dan las armas correspondientes a ese estatus, lo que implica ser parte de la Alianza Atlántica, que además de eso, ser miembro tiene un requisito que es el de invertir al menos el 2% del Producto Interno Bruto en seguridad. Y entonces, la desmilitarización era una condición. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente Rusia ha temido que invadan su territorio. Más adelante voy a hablar el porqué de esos temores. Y finalmente, asistencia militar. El otro punto. En caso de un ataque o agresión contra Ucrania, se discutió que Kiev podría exigir consultas en 3 días y si no se resolvía el asunto por la vía diplomática, tendría derecho a asistencia militar. O sea, que ahí había también un mecanismo que garantizaba el respeto a la soberanía, a la integridad territorial. Lo que Rusia quería era alejar a la OTAN de su territorio, que es una preocupación, entiendo yo, legítima. Se llegó a ese acuerdo. Sin embargo, los aliados de Ucrania rechazaron lo que se acordó en Estambul, que no era otra cosa que una reiteración de lo que ya se había acordado en Minsk para ponerle fin a la guerra que comenzó en el 2014, luego del derrocamiento del gobierno de Víktor Yanukovych. Permítame una pequeña pausa, en breve retorno. El acuerdo de Estambul del año 2002, marzo del 2002, un mes y pico después de iniciada la guerra, le permitía a Ucrania recuperar la soberanía sobre todo su territorio. Bueno, el caso de Crimea quedaba aparte. Ucrania no admitía la soberanía de Rusia sobre Crimea. Eso quedaba para la discusión en el futuro, pero recuperaba la soberanía sobre su territorio. Y habían ciertas condiciones, lo que tiene que ver con el respeto al idioma ruso, la cultura de los rusos, porque millones de seres humanos han habitado todo el tiempo en el territorio ucraniano y bueno, pues Rusia quería una garantía, quería que se asegurara el respeto a los derechos de esa población. Legítimo, claro que legítimo. Estados Unidos muchas veces invocó la protección de la vida de norteamericanos para justificar sus invasiones militares en todo el mundo, incluyendo República Dominicana. A pesar de que aquí habían unos cuantos estadounidenses cuyas vidas no estaban realmente en peligro. Pero allí había y hay millones de ciudadanos de ascendencia rusa que hablan ruso, que su religión es ortodoxa, su cultura es rusa y tienen vínculos con Rusia permanente. Y bueno, algunas competencias autonómicas para los territorios habitados por esa población. Y esto fue una reiteración, yo repito, de lo que se acordó
en Minsk, los acuerdos, los denominados acuerdos de Minsk II, que se acordaron en el 2014, porque en esos acuerdos se contemplaba casi lo mismo, autonomía para la región del Donbass. En ese entonces el territorio que estaba en poder de los rusos era apenas el Donbass, Lugansk y Donetsk. Y los rusos no tenían mayores pretensiones territoriales con respecto a Ucrania. Sí estaba planteado también el tema de la no membresía en la OTAN, la desmilitarización, la seguridad para los rusófilos del Donbass. Y eso quiere decir, esos dos acuerdos, casi en el mismo tenor, vienen a reiterar, a ratificar lo que Rusia siempre ha sostenido, que no tiene pretensiones territoriales con respecto a Ucrania. Ahora, cuando recientemente plantea el tema en un tenor distinto, es porque las circunstancias han cambiado. Bueno, porque estamos hablando de que ya son 2 años de guerra, ambas partes han tenido pérdidas, hay unos esfuerzos que se han hecho y unas heridas abiertas, y por tanto Rusia hoy es más cautelosa y tiene unas pretensiones distintas. Y yo creo que hasta el menos juicioso entiende que para lograr una solución diplomática al conflicto en Ucrania, Ucrania tendrá que hacer algún tipo de sacrificio porque hay una situación creada de hecho ahí. Eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas, la gente que manejan las formas de terminar este tipo de conflictos y que está consciente de la realidad que hay actualmente sobre el terreno, que es lo que realmente determina el tipo de solución que puede tener la guerra. Bueno, cuando se firmó, ustedes recordarán, se firmaron los acuerdos de Minsk II, y cuando comenzó la guerra, un tiempo después, Angela Merkel, cuando la estaban cuestionando porque la acusaban de que ella había intervenido a favor de Vladimir Putin, la mediación de Francia y Alemania para lograr el acuerdo de Minsk II se entendió como una injerencia de estos dos países a favor de Vladimir Putin. Y eso se le estaba vendiendo a los europeos, y había una corriente que abogaba por establecer responsabilidades. Incluso yo comenté un editorial del periódico El País en donde se decía que el comportamiento de Alemania frente a Rusia no era casual y que ahí había algún tipo de compromiso y que era necesario establecer responsabilidades. Merkel, que vio eso, tuvo que salir rápidamente a aclarar, un momentito, que cuando se produjeron los acuerdos de Minsk, Ucrania estaba a la defensiva y Rusia ni siquiera había intervenido directamente. Fue la población del Donbass, claro, tenían el respaldo de Rusia, pero fue la población del Donbass que colocó entre la espada y la pared al ejército de Ucrania. Y cuando se veía ya un posible desenlace, entonces Francia y Alemania intervinieron y se firmaron los acuerdos de Minsk. Eso le salvó la campana a Ucrania, porque de lo contrario, los insurrectos del Donbass se iban a imponer
en el conflicto que generó el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych. Y entonces Merkel aclara, esos acuerdos se firmaron porque Ucrania necesitaba tiempo. Es decir, que ya se había escogido de antemano el camino de la guerra. La solución no era un acuerdo con Rusia, la solución era por la vía militar, porque si era darle tiempo a Ucrania para que le hiciera frente a un país como Rusia que se había comprometido a respetar su integridad territorial, lo de Crimea, echémoslo aparte porque es una situación muy especial que Occidente terminó aceptando porque se veía, el propio Barack Obama lo dijo, hay una realidad ahí, es que la inmensa mayoría, yo estuve en Crimea, dijo yo, la inmensa mayoría de la gente ahí es rusa. Y siempre fue así, siempre ha sido así. Pero además de que era un territorio de Rusia que por razones que nadie entiende muy bien, se le cedió en tiempos de la Unión Soviética, no hubo oposición porque se entendió que era la misma cosa. Total, Ucrania era parte de la Unión Soviética y Crimea seguía siendo parte de la Unión Soviética, solo que bajo el dominio, bajo el control, la administración de Ucrania. Y eso no ponía en riesgo la base naval de Sebastopol, que es lo que a Rusia siempre le ha interesado ahí. El acceso a aguas cálidas que garantiza Crimea y la posibilidad de proyectar poder hacia toda esa zona del Mar Negro. Bueno, pues Angela Merkel y François Hollande hicieron esa confesión. Y yo creo que eso retrata claramente las dos partes. Una que trata de proteger su territorio, su seguridad, y otra parte que quiere acercar, que ha querido acercar las bases militares al territorio de Rusia. Y eso no ha sido con buena intención, que digamos, porque todo el mundo sabe cuál es el papel que desempeñan las bases militares y cuál es la razón por la cual se construyen y se establecen en lugares que se consideran vitales, que se consideran estratégicos. Y eso, bueno, pues generó mucha inquietud en entre las autoridades rusas. Permítame otra pausa y en breve retorno. El editorial del periódico El País que cité en el segmento anterior reconoce que Ucrania no tiene mucho que exhibir en el campo de batalla. Le está yendo mal en el campo de batalla, eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay quienes dicen, bueno, la guerra está estancada. Siempre he sostenido que una cosa es un estancamiento y otra cosa es cuando las cosas van cambiando pero lentamente. Porque no se trata de usted imponerse como muchas veces tienen su desenlace los grandes conflictos bélicos, con una de las partes sucumbiendo, sino se trata de cómo usted paulatinamente va colocando entre la espada y la pared a una de las partes en conflicto, hasta que finalmente usted puede conseguir sus objetivos. Y esa es la estrategia que está desarrollando actualmente Rusia en Ucrania. Entonces no le está yendo bien en el terreno militar. Y el editorial también habla de que lo que se discutió en Suiza al propio tiempo le brindaba ciertas protecciones a Ucrania para el caso de que Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos.
Y de hecho hay decisiones que se están tomando tratando de prever esa posibilidad. Verbigracia, el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ucrania en materia de protección mutua, que es una manera de comprometer a un próximo gobierno de Estados Unidos. Y bueno, también está esa decisión que se adoptó en el grupo de los 7 de utilizar parte de las reservas de Rusia, los intereses generados por la reserva de Rusia a favor de Ucrania, que realmente es una violación del derecho internacional. Porque yo no entiendo muy bien eso de que yo no te privo de todas tus reservas, sino de los intereses. Pues se supone que los intereses son parte de la reserva, de los beneficios generados por la reserva. No se puede hacer una separación de una cosa y la otra. Pero esto se ha hecho porque simple y llanamente las decisiones no se toman en base a las reglas, sino de manera medalaganaria. Y entonces esas son medidas que se han adoptado porque Estados Unidos dentro de poco celebrará elecciones y es una manera de pues proteger a Ucrania. Hay otro asunto que también pone en evidencia que hay alguna prisa en todo esto, y es que fíjense cómo el panorama político poco a poco va cambiando. Hoy ya no es la misma narrativa que uno escuchaba antes, porque el propio editorial lo refleja. ¿Qué era lo que se decía? Bueno, Rusia se ha quedado empantanada ahí en Ucrania, Rusia está perdiendo la guerra, los ucranianos están a la ofensiva, ustedes recordarán, y los generales rusos son unos incompetentes, unos borrachos. Y hoy las cosas no se ven de esa manera. Si se es realista, hay que reconocer que el tiempo opera en contra de Ucrania, que cada vez será más difícil mantener a Ucrania activa en el campo de batalla. Y todo esto pesa, todo esto cuenta. A la cumbre de Suiza acudieron 92 países. Hay que recordar que la comunidad internacional está integrada por 193 países. Yo digo, si se hubiera convocado en el año 2001 una conferencia de este tipo, digamos, para discutir los atentados del 11 de septiembre, una respuesta al terrorismo, probablemente ahí se hubiera reunido la comunidad internacional completa. Pero desde entonces hasta acá han pasado muchas cosas y se han cometido muchas barbaridades en nombre de la lucha contra el terrorismo, en nombre de los valores democráticos, de la defensa de los derechos humanos. Se han cometido muchas barbaridades. Y hoy la comunidad internacional, eso que le llaman el sur global, no está en la misma posición, en la misma actitud que hace unos años. Las grandes potencias, los líderes mundiales han ido perdiendo capital político, han ido perdiendo credibilidad y han estado dando tumbos en la arena internacional y cometiendo barbaridades. Esa es la realidad. Y hoy la actitud no es la misma. Y fíjense, 92 países asistieron a una conferencia sobre la paz. Una conferencia sobre la paz. Pero la mayoría de los países intuyó que no se trataba de una conferencia de paz en realidad, sino de darle un espaldarazo a Ucrania, aislando a Rusia. Y entonces son 92 países. Y de los 92 países, 56 estaban representados por jefes de Estado y de gobierno.
Los demás se hicieron representar a nivel ministerial. Brasil no participó como observador. Decidió involucrarse ahí, pero manteniendo distancia. Pero fueron, reitero, 92 países los participantes, y de los 92 hubo 12 que no firmaron la declaración final. La declaración final pasó, se elaboraron varios borradores, no fue tan fácil llegar a eso que se acordó. Y aún así hubo 12 países que no quisieron firmar. Armenia, Bahrein, Brasil, Ciudad del Vaticano, que estuvo representada ahí, aunque el Vaticano no es miembro de Naciones Unidas, pero está reconocido como un Estado en virtud de un acuerdo internacional, que es el Tratado de Letrán. India, Indonesia, Libia, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos no firmaron la resolución. Bueno, ya sabemos que China no quiso participar, la segunda gran potencia del planeta no participó, que es además de eso el país que tiene mayor influencia en Rusia, el país que está en mejores condiciones de juntarse con los rusos y discutir de tú a tú un acuerdo sensato de paz. Resulta que ese tampoco participó. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente entendió que le iban a tomar el pelo ahí. Un poquito antes de ese encuentro, el G7 le lanzó una advertencia a China y Zelensky acusó a los chinos de estar boicoteando la paz en Ucrania. De esa forma tan torpe se han estado manejando asuntos tan delicados como este. Bueno, pues ocurrió eso. No fue posible lograr un consenso ahí en ese encuentro. Y fíjense que la principal conclusión del evento, ¿cuál fue? La principal conclusión, que se necesita el involucramiento de Rusia para discutir una paz justa y duradera. Se necesita que Rusia participe. ¿Qué significa eso? Significa que fue un error aislar, pretender desconocer, mantener al margen a Rusia de esas discusiones. ¿Y eso quién fue que tomó esa decisión? La tomó Ucrania, Zelensky. Pero además de eso, Zelensky emitió un decreto prohibiendo cualquier tipo de discusión con Rusia. Es decir, no hay posibilidad de sentarse con Rusia a discutir la paz, por decreto. Entonces, lo que aprobó en la práctica ese encuentro fue la derogación de ese decreto de Vladimir Zelensky. Quiere decir que le está enmendando la plana al gobierno ucraniano. Y a eso le llama el periódico El País una victoria diplomática. Y yo digo, ¿victoria de qué? ¿Qué fue lo que se decidió ahí que permitió algún tipo de avance a favor de la paz? Porque ya Ucrania ha conseguido el respaldo de los que pueden darle apoyo económico y militar. Ya lo ha tenido. Y eso no ha sido suficiente para doblegar a Rusia. Y cada vez ese apoyo se va haciendo más complicado. Eso es lo que hay en la práctica. Entonces la conferencia no le ha aportado nada a Ucrania. Lo que le ha granjeado es una mayor firmeza de los países del sur global. Porque ahora usted ve, por ejemplo, el caso de los BRICS, del grupo BRICS. Ahí estuvo
el grupo BRICS respaldando a Rusia. Respaldando a Rusia. Y el grupo BRICS es uno de los soportes fundamentales, el soporte fundamental de Rusia en los actuales momentos. Y eso significa que ya el mundo no es el mismo de antes. El G7 que toma la decisión y que es capaz de hundir a cualquiera. Eso ya no funciona así. Y ahí usted tiene un ejemplo claro. Permítame otra pausa. En breve retorno para concluir el tema. Si hay algo que ha evidenciado esa cumbre que se celebró en Suiza, supuestamente sobre la paz en Ucrania, es el doble rasero con el que se manejan las grandes potencias. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Bueno, ha habido una preocupación constante por una agresión cometida por Rusia, la integridad territorial del Estado ucraniano violada por los bárbaros de Rusia. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué no se ha mantenido la misma actitud con respecto a los palestinos que están siendo masacrados en el territorio de Gaza? ¿Por qué no le han aplicado todas las sanciones que le aplicaron a Rusia al gobierno de Netanyahu? ¿Por qué le han vendido armas a Israel a pesar de las masacres? ¿Y por qué han sido objetadas iniciativas como esa destinada a incluir a Palestina en Naciones Unidas como miembro de pleno derecho? Hace poquito se votó una resolución en la Asamblea General. 143 países votaron a favor, 9 en contra y 25 abstenciones. La comunidad internacional genuina se expresó ahí. Y se aceptó a Palestina como miembro de Naciones Unidas de pleno derecho. No, eso no fue posible porque Estados Unidos vetó una resolución encaminada a que la decisión de la Asamblea General se tradujera a la práctica. Pero yo pregunto, ¿es o no una violación a la integridad territorial de Palestina el asentamiento de colonos judíos en el territorio palestino? Porque eso es apropiarse de un territorio ajeno, ¿o no? Pero ¿por qué no se les reconoce a los palestinos el derecho también a la autodefensa cuando están siendo víctimas de una agresión? Los gazatíes viviendo en una gran cárcel a cielo abierto, una especie de jaula, de gran jaula, con millones de seres humanos dentro, pasando todo tipo de precariedades. Esas son de las cosas que uno advierte cuando ve supuesta preocupación en un caso y una gran indiferencia en otro, como en el caso de Palestina, o una actuación que contradice lo que se hace con respecto al caso específico de Ucrania. Lo otro es lo que tiene que ver con el asunto de la seguridad y lo que invocó Rusia para desencadenar sus acciones en contra de Ucrania. Es cierto que los rusos penetraron el territorio ucraniano. Yo no lo justifico. Sin embargo, puedo entender las preocupaciones de Rusia por los asuntos de seguridad como algo realmente legítimo. Primero por la historia, porque hay que recordar que el territorio de Rusia fue invadido en múltiples ocasiones por los suecos, por los polacos lituanos, por los franceses, por los alemanes. Los franceses que ahora están hablando de otro día D para salvar Ucrania y que plantean involucrarse con soldados en el terreno, o los alemanes
que después de Estados Unidos son los que con mayor entusiasmo le han estado dando apoyo militar a Ucrania. Son países que han invadido el territorio de Rusia sin que mediara una agresión. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército hitleriano invadió la Unión Soviética, no se había producido ninguna agresión. Y el objetivo era apoderarse de las riquezas naturales de ese país. Y entonces, con ese pasado ahí, se justifica algún tipo de preocupación por la seguridad cuando usted ve que las potencias que han tenido ese comportamiento se acercan con sus bases militares, con su poderío militar, a su territorio. Ningún país que se preocupe por su seguridad permite eso sin hacer algún tipo de resistencia. Bueno, recuerden la crisis de los misiles. Y fíjense ustedes ahora la preocupación que ha despertado la visita a Cuba de unos barcos ahí de la Armada de Rusia y unos submarinos nucleares. Es decir, usted tener armas de destrucción masiva cerca de su territorio, tropas armadas hasta los dientes, eso es realmente motivo de preocupación. Siempre ha sido así. Y entonces usted ve cómo se han comportado las grandes potencias, los que atacaron Yugoslavia y la desmembraron, los que le quitaron un pedazo de su territorio a Serbia para crear un estado independiente, Kosovo, en donde hay una base militar de la OTAN para mantener a raya a los serbios, ahí mismo dentro de su propio territorio. Esos que hablan de violación de la integridad territorial de otro estado fueron los que protagonizaron eso. Son los mismos que invadieron Irak sin ningún tipo de justificación, falsificando un expediente, falsificando pruebas, porque se decía que Irak tenía en su poder armas de destrucción masiva. Y eso no era verdad. Lo admitió recientemente Joe Biden, diciendo que eso fue un gran error. Pero ¿quién paga? ¿Quién paga por la destrucción que allí se produjo? Por los miles de muertos. Ahora le están pagando, le están reclamando a Rusia y lo están despojando de sus reservas internacionales para que pague reparaciones. Pero ¿quién la paga en el caso de Irak o en el caso de Siria? En el caso de Siria, ahí se armó un ejército. Esos son los que defienden la paz y defienden un mundo basado en reglas, como ellos dicen. Armaron un ejército de terroristas, declarados terroristas por ellos mismos, porque el Estado Islámico era una célula de Al Qaeda pequeñita y ellos la hicieron grande y convirtieron el Estado Islámico en un ejército todopoderoso para que derrocara a Bashar al-Assad, que dicen que era un dictador, pero yo siempre me he preguntado, en esa zona de Oriente Medio, ¿cuáles son los países democráticos? Entonces tú rechazas unos que no son democráticos, lo que no son tus amigos, y tienes muy buenas relaciones con los que defienden tus intereses. Y entonces, cuando usted ve ese comportamiento, se justifica que hayan ciertas aprehensiones. No, mira, estas son la gente que se están acercando con sus bases militares a mi territorio. Aquí hay que hablar sobre seguridad, las reglas de seguridad para yo sentirme seguro. Que Ucrania tiene derecho a pertenecer a cualquier organización que estime conveniente. Bueno, hay asuntos en lo que tiene que ver con seguridad que tienen que ser
recíproco. Tú quieres seguridad, yo también quiero la mía. Tú no me puedes poner misiles, armas de destrucción masiva ahí a unos cuantos kilómetros de mi territorio, como ocurrió en el caso aquel de la crisis de los misiles. Y entonces resulta que estos países que se acercan al territorio de Rusia demuestran claramente, no disimulan sus aprehensiones con respecto a este país, y eso quedó claramente de manifiesto cuando Estados Unidos siempre objetó los acuerdos de Rusia con los países europeos para el suministro de gas, particularmente ese proyecto Nord Stream, que era un proyecto de Rusia y Alemania. Eso siempre se objetó y finalmente lo destruyeron. Cuando antes de comenzar la guerra, ya los alemanes habían accedido a la presión de Estados Unidos. Scholz, recién instalado como canciller de Alemania, suspendió el proceso de certificación del Nord Stream 2 y era claro que el proyecto ya no iba, y lo dijo Joe Biden con Olaf Scholz ahí en la Casa Blanca, teniéndolo ahí al lado. Y Olaf Scholz no dijo absolutamente nada. No hay Nord Stream 2. Y eso lo destruyeron y todavía no se ha establecido responsabilidad alguna. Un proyecto que costó más de 10.000 millones de dólares. Y entonces, pues lógicamente, lo que se planteó era una preocupación legítima. Vamos a sentarnos a discutir las reglas de seguridad porque yo siento que tú me estás cercando militarmente. Vamos a discutir las reglas de seguridad porque las cosas no pueden ser como tú entiendes que te conviene. Entonces estaba en la lista para ser parte de la OTAN Ucrania, Georgia, Moldavia, ahí en el entorno cercano de Rusia. Obviamente una preocupación, y eso lo advirtió con toda claridad Henry Kissinger. Les dijo a los países occidentales, antes de que ocurriera todo esto, lo que podía pasar, porque él conocía perfectamente la forma de pensar de los rusos. Y él decía, no solo Putin piensa como él se está expresando, así piensa hasta los que se opusieron al imperio soviético como Solzhenitsyn, en lo que tiene que ver con Ucrania y lo que tiene que ver con el asunto de la seguridad. Es la misma concepción. Bueno, el tiempo ya no nos da para más. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.